Tenemos mucho que trabajar, ¿sí? Esta es la clase 1 del curso de tableros. Vamos a empezar a ver primero un poquito de teoría, un poquito de recorrido de todo lo que vamos a trabajar. Se trata este curso de solucionar cualquier problema que tenga el tablero, no solamente corrección de kilometraje. Si el cliente compra un tablero usado o nuevo, cómo hacer para poner el kilometraje del vehículo y también problemas del instrumental en sí, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a hablar un poquito de herramientas. Me agité porque subí y bajé la escalera corriendo. Así que bueno, vamos a comenzar. A ver, conmutemos la cámara. Y comencemos. Todo bien por aquí. Bueno, hoy en día casi todos los tableros de instrumentos son híbridos. ¿Híbrido qué significa? Que tiene una parte analógica, ¿sí? Las agujas, y una parte digital. Normalmente, o sea, nosotros en un tablero de instrumentos nos pueden pasar diferentes cosas y vamos a tratar de desarrollar cómo solucionar cada uno de los problemas, principalmente de vehículos de Latinoamérica, ¿sí? Pero bueno, muchos se respetan iguales a los europeos. Y hay tableros que son totalmente digitales, que también los vamos a ir viendo. Aquí en este caso, ¿reconocen este tablero de qué puede ser? ...207, correcto, ¿sí? Es un tablerito que a veces para identificarlos o saber de qué año es, este es 2013, por ejemplo, ya que vamos a ver, pasa mucho en Volkswagen, no tanto en otras marcas, donde por ahí para un vehículo, yo te digo, es un tablero de Gol, y tiene como 20 tableros diferentes desde que empezó el Gol hasta la fecha de hoy, ¿sí? Vamos a hacer primero un repaso, o una pasada, ¿no? Un repaso de las herramientas que hay para trabajar con tableros. Yo puedo hacer diagnóstico. Y a su vez el diagnóstico de un tablero, porque el cliente me dice que no anda una aguja, no anda el display o marca cualquier cosa kilometraje. Puedo hacerlo de dos formas. Una es sobre el vehículo, que sería lo ideal, y otra sobre banco de pruebas. ¿Sí? Banco de trabajo, ningún banco de pruebas, es simplemente darle más alimentación al tablero, conectar un escáner, si tiene conexión directa. ¿Sí? Por ejemplo, este tablero en particular no tiene, ¿sí? No tiene conexión de escáner directa. Sí puedo, si yo voy con un escáner, el DEC Super Scanner, Raster, el SPC, el X431 de la gente de Launch, cualquiera de esos escáneres, yo tengo en la lista de sistemas, tengo inyección, ABS, airbag, y tengo el tablero, cuadro de instrumentos. ¿Sí? Cuadro de instrumentos o panel de instrumentos. Pero en el banco de pruebas no hay una conexión directa al escáner, sino que esto, en este caso en particular, como el auto es multiplexado y tiene una arquitectura específica, de aquí va a haber dos cables de red WAN en este modelo que van a ir a parar a la BCI, la fusilera electrónica. Entonces, si yo quiero diagnosticar el tablero, voy a necesitar la BCI. Si no, no va a haber conexión de escáner, si lo tengo que hacer con un escáner. Normalmente el diagnóstico, para poder hacer comprobación de agujas y todo eso, sí o sí voy a necesitar un escáner. Puedo hacer mediciones eléctricas, vamos a verlas, vamos a desarmar el tablero, vamos a ver cómo es el circuito, reconocer los componentes y poder medir si es uno de los medidores de los bobinados que esté mal, si hay un problema de falso contacto en el display, si hay un problema en el micro, en la memoria, ¿sí? Y sobre todo, bueno, lo más fácil sería comprobar si los LED están en condiciones o no. Normalmente con un escáner hay una
no solamente tengo códigos de fallas, parámetros, sino también tengo lo que es prueba de actuadores, que los actuadores serían tanto el display como todas las luces y los relojes. ¿Qué escáner vamos a usar para hacer diagnóstico? El que tengamos. ¿Sí? Si incluso en algunos autos, no sé, el 207, con el Autocon, el Delphi, están generalmente. El tema del 207 Mercosur es que es un vehículo donde los escáneres europeos o americanos generalmente no entran, porque 207 en Europa es diferente, el de acá es como el RC o el Cabrio, ¿sí? El CC en el europeo. Pero esto es un invento medio de Mercosur, de Latinoamérica, y puede ser que con un escáner de origen asiático o de origen europeo o americano no podamos ingresar. Por eso es que nombro los escáneres, por ejemplo, que hay acá en Argentina. DEC SuperScan, Raster de Tecnomotor, que tiene sede acá en Argentina también, y el SPC Max como principales escáneres. Por supuesto que hay otros, el Captor, bueno, hay varios brasileños que son los que más se ajustan a nuestro mercado. Bien, perfecto. Después tenemos que ver la parte de la corrección de kilometraje, que creo que la mayoría es lo que más le interesa, ¿puede ser? Yo después les voy a habilitar los micrófonos. Si alguien quiere, me pone en el chat habilitarme el micrófono, se lo habilito por si quiere hacer alguna pregunta en particular. ¿Sí? Si tienen algún problema o tuvieron algún problema con un tablero específico, lo podemos comentar y bueno, por ahí podemos desarrollar algo de procedimientos o diagnóstico que se podría aplicar a un tablero que tienen en el taller, ¿sí? En un vehículo que tienen en el taller. Como les dije, hay dos formas de trabajar. Una sobre el auto. Siempre, en todos los sistemas electrónicos, yo prefiero trabajar sobre el auto. Porque si algo no funciona, yo podría hacer comprobaciones eléctricas y poder desestimar que es un problema de instalación o un problema de algo en particular. Los tableros tienen varias generaciones. Hoy en día todos trabajan con red, ¿sí? Con una red multiplexada donde casi todo lo del tablero, viaja por un lenguaje digital, que es la red CAM. O sea, podríamos decir, a ver si hacemos un grafiquito. Un segundito. Que todo se basa en el siguiente principio. O sea, digamos que hay dos generaciones. Son muchas generaciones de tablero, pero dos principalmente. Dame un segundito que agarramos un papel, que me va a ser más fácil dibujar sobre papel que dibujar en la plataforma. Va a ser más rápido sobre papel. Y si no se llega a entender, me avisan, ¿sí? Esto por un lado. Y esto por el otro. Antiguamente un tablero era totalmente analógico, muy poca electrónica. A lo sumo la electrónica que tenía era simplemente para el display. Correcto. Entonces vos tenías el tablero de instrumentos, a donde en la ficha eléctrica, vamos a hacerla acá bien grande así, más fácil, no se ve nada, ¿no? Ahí se ve un poquito mejor. Tenías siempre masa, una puede tener más de una. Alimentación permanente. ¿Por qué permanente? Porque a veces en algunos tableros abrís la puerta y ya se prende el tablero, sin estar puesto el contacto, así que tiene que tener alimentación permanente. Alimentación de contacto, que en algunos tableros como este, por ejemplo, de Peugeot, no es un positivo de contacto, ya que sacás contacto y sigue prendido el tablero unos segundos. Y por ahí la funcionalidad del tablero se apaga al rato. O sea, por supuesto, todas las luces de batería, presión de aceite y todo eso se apaga, pero el display por ahí queda prendido. Y digamos, si tenemos que ver qué es más fácil, un tablero viejo o un tablero nuevo, yo diría que para el diagnóstico es más fácil un tablero nuevo. Nuevo, hablando de que ya sea un sistema
multiplexado. ¿Sí? Porque después voy a tener dos cablecitos de red que van a ir conectadas a algún módulo. En algunos casos va directamente a una fusilera electrónica, a un módulo de control, de carrocería, vamos a llamarlo BCM, o en algunos casos puede ir directamente a la ECU, como pasa en muchos Volkswagen. Y en otros modelos también. Hay modelos de FIA que también van directamente al tablero. Ford, lo mismo. Tablero AECU, perdón. Entonces, vamos a ver que la diferencia de un tablero multiplexado a otro multiplexado, de un modelo de vehículo a otro, de marca a otro, es a donde va a ir conectado. ¿Quién es que va a suministrar los datos? Los datos los puede suministrar la ECU, o sea, recibe señales que necesita el tablero. El sensor de RPM, que puede ser inductivo Hall. El sensor de temperatura de agua, que es un termistor. ¿Sí? Y la velocidad del vehículo puede venir de la computadora, si tiene un sensor en la caja, o puede venir del ABS, que por ejemplo en el 207, si viene con ABS USP, acá en el medio tengo el módulo de ABS y suministra la señal multiplexada al tablero de instrumentos. ¿Qué es la señal multiplexada? Bueno, es el envío de información, envío y recepción de información y comandos a través de un lenguaje digital serial. A ver, ¿cómo es? Bueno, yo puedo, por ejemplo, si fuera algo más sencillo que esto, que un tablero, yo podría decir, bueno, tengo 4 lamparitas y las quiero prender de forma diferente. ¿Sí? Quiero que se prenda esta. Entonces yo puedo hacer que estas lamparitas sean comandadas por una electrónica. ¿Sí? Si son LEDs, los puedo comandar directamente, ya que no tienen potencia, sino tendré que usar un driver que serían, por ejemplo, transistores, y que digamos, la comunicación con el exterior de esto serían estos dos cables de red, que puede ser uno solo también, ¿sí? Entonces, si yo quiero prender la lamparita 1, yo lo que tengo que mandar por estos cables es una señal determinada, que yo como desarrollador de un dispositivo simple como este, diría que, bueno, para prender la lamparita 1 yo mando esto, ¿sí? Yo lo dispongo. ¿Qué es esto? Es un pulso positivo en un lapso de tiempo y 1, 2, 3 y 4 pulsos con masa. Entonces acá tengo, si podemos decir que esto es un nivel alto de tensión, que puede ser una señal de 5 voltios o menos. Y esto va a ser interpretado como un 1 y esto como un 0. ¿Sí? Si yo quiero prender la lamparita número 2, lo que hago es mandar un pulso desde otra central, por ejemplo, como comando del uso, si quiero multiplexarlo o poner una red link, después vamos a hablar de todo eso. Lo que hago es lo siguiente, o sea, el primero va a ser un 0, el segundo un 1 y después 2 ceros. Esta es una forma que uno puede inventar para poder hacer que las 4 lamparitas prendan a través de un lenguaje digital. Bien, por lo tanto son pulsos de alta velocidad y si yo tengo que mandar más que 4 lamparitas, tengo que mandar información al tacómetro, al odómetro, al display digital, al de temperatura, al de nivel de combustible. Bueno, hay más cosas también. Yo después también puedo combinar, decir, bueno, acá tengo los 4 encendidos de lamparita a través de una señal, ¿sí? Donde prendí las 4 lamparitas. Pero supongamos que pongo ahora un instrumento, un medidor,
y ese medidor tiene todo un rango de funcionamiento. Por ejemplo, tacómetro, donde puede marcar 0, ¿sí? Y diferentes valores, hasta las, qué sé yo, vamos a poner para que se funda el auto, 8000 vueltas, 8000 RPM. Bueno, no se va a fundir igual. ¿Está? Entonces ahí ya va un poquito más complejo. Quiere decir que yo voy a tener que transmitir un dato de tal manera que esto se mueva de acuerdo a si hay el momento de arranque de 250, 300 RPM, ralentí 800, y que esto va lineal, no es que sea los saltos de ir prendiendo. Sí podría ser digital, por ejemplo, el valor, o vieron que hay displays donde el medidor de nivel de combustible no es un instrumento analógico que puede tomar cualquier punto, sino que son barritas, como en los Renault, por ejemplo, y en los Ford. O sea, en el display digital tengo barritas. Bueno, eso sería más fácil, porque prendo una barrita con otro tren de pulsos que puede venir después de este, ¿sí? Para que se encienda una barrita, si se enciende la segunda barrita, otro pulso, si se enciende la barrita, otro pulso, y así sucesivamente. Pero en este caso voy a tener que convertir una señal digital que está entrando a una señal analógica, un voltaje variable o una frecuencia variable que me va a permitir mover el instrumento. Entonces, en parte, un tablero digital se basa en esto, ¿sí? Cuando decimos digital, o sea, los elementos son analógicos, ¿sí? Porque pueden tomar cualquier posición. Digital es cuando puede tomar dos posiciones, prendo una lamparita, la apago, o prendo una barrita en un display o lo apago. Antiguamente, el tablero, todas las señales eran analógicas, o sea, entraba un voltaje variable para el medidor de nivel de combustible, un voltaje variable para el tacómetro, o una señal, perdón, variable en frecuencia, ¿sí? Para el medidor de nivel de combustible en voltaje y para lo que es el valor de RPM del motor en forma digital. Pero el instrumento sigue siendo un reloj. Entonces todo se basa en esto. Y lo bueno que tiene el sistema multiplexado, hoy en día casi todos son multiplexados, pero nosotros tenemos que ver tableros anteriores a estos también. Tenemos que ir viendo arquitecturas electrónicas de diferentes vehículos, a ver cómo saco, cómo es que funciona el tablero para poder sacar una falla determinada. El no multiplexado, dijimos entonces que el tablero, vamos a darnos cuenta muchas veces porque tiene más de una ficha y tiene muchas cosas. Poner la ficha acá. Y acá tenemos de vuelta alimentación permanente, que a veces no lo necesita el tablero, ¿sí? Así que lo vamos a poner entre paréntesis. Más 30 en los esquemas eléctricos significa justamente el tema de alimentación permanente. Más 15 dijimos que era de contacto, este sí lo va a tener siempre. Y vamos a tener más up siempre, por supuesto, también. Y después tenemos señal del medidor de nivel de combustible, donde lo que va a hacer el medidor de nivel de combustible es ser una resistencia variable. Puede tener dos terminales, en los cuales uno es masa, o sí, puede ser masa, y esto es nivel de combustible. Y poder combinaciones, ojo, que por ahí un tablero, algo pasa con algunos Fiat, el tablero es multiplexado, pero la señal de nivel de combustible sigue llegando en forma analógica, donde lo que voy a tener acá, dependiendo del flotante del nivel, es un voltaje que puede ir de 0 a 5 volts, de 0 a 12 voltios, de 0 a 9 voltios, ¿correcto? Quiere decir que si yo acá tuviera que emular para poder hacer que el medidor de nivel de combustible, ¿sí? Que el medidor de nivel de combustible, poder probarlo, me alcanza con emular con un potenciómetro. Pero en el otro caso, en este, si es, por más que tenga el medidor analógico,
Si es multiplexado, no puedo inyectar una señal simulada directamente, sino cómo va a funcionar eso. Bueno, ahí también va a depender del auto, de quién recibe la señal de nivel de combustible. La señal de nivel de combustible la puede recibir la ECU, la puede recibir el BCM o lo puede recibir el tablero directamente. BCM, acuérdense que llamo BCM a todo lo que sea una unidad de control electrónica que tenga funciones de la parte eléctrica del vehículo, como luces, giros, baliza, limpia parabrisa. A eso vamos a llamar BCM. O sea, una BCI termina siendo una BCM. ¿Sí? Una BCM como puede ser la de una Oroch. A ver, que teníamos una por acá. ¿Sí? Esto es un modelito BCM. Este es modelo 2018. ¿Sí? No lo dice. Estos modulitos simplemente reciben información, algunos son multiplexados, otros no. Bueno, sería bueno abrirlo. A ver si podemos, sin romper el plastiquito. Ahí va. Está que también tiene su propia electrónica. ¿Sí? En este caso, el medidor de nivel de combustible no viene acá, ¿sí? Pero alguien lo tiene que recibir. Por ejemplo, yo recibo el medidor de nivel de combustible que dijimos que es una resistencia variable que puede ir a masa, puede tener 2 o 3 terminales. ¿Sí? Y esto va a transformar a una señal digital en serial, a través de un solo cable, que puede ser una red link, que ahí empezamos a ver que hay diferentes nombres de comunicación digital. A esos nombres de comunicación digital se los llaman protocolos. Lenguaje. Protocolos de comunicación. El que más conocemos es CAM, porque lo usa la computadora de inyección con un BCM o un tablero de instrumentos directamente, donde la red CAM lo que va a tener es una señal digital de ceros y unos para ejecutar la función que sea, con un formato, o sea, no solamente viaja el dato, porque imagínate que yo, por ejemplo, si este recibe, supongamos que la EQ de motor, por supuesto, va conectada al BCM, como pasa con Peugeot, por red CAN. Si hablamos del 207 en particular, si hablamos de este, la EQ va por una red CAN con un protocolo, o sea, va a haber una velocidad de transmisión de datos y va a haber un formato. Hablando de todo digital, la cámara hace lo que quiere. Ahí va. A ver si ahí se acomoda un poquito. Quiere. Ahí le gustó. Bien. Pero después para transmitir en estos 207 viejos, para transmitir información al tablero, utiliza una red band. Generalmente, cuando son red CAN y red band, son dos cables y se transmite la misma información en forma de espejo. Por un cable y por el otro. Cuando es red band, generalmente el pulso llega casi a 5 voltios de altura, mientras que en la red CAN es mucho menor. Y normalmente el 0 voltio está acá. En el medio tenemos 2,5 y acá estarían los 5 voltios. Nunca llega a 0, ¿sí? Y nunca llega a 5, ninguno de los dos pulsos. Y a los dos cables se los llaman CAN H, al que trabaja entre 2,5 volts y 5, y CAN L, al que trabaja entre 0 y 2,5. De L y H, high y low. El que quería empezar con corrección de odómetro, sonó, ¿no? Ahora vamos a dedicarnos después a la segunda parte a esto. Bueno, la red band es un poco más lenta, ¿sí?
Y lo uso solamente Peugeot en los sistemas que se llamaban Full Mux. Se llama Full Mux porque el auto es totalmente multiplexado, la mayoría, el 99% de los módulos son, bueno, casi el 100%, digamos, son, pertenecen a una red y tiene 4 redes. Eso lo vamos a ver cuando veamos Peugeot. Ahora estoy generalizando para ir entendiendo cómo funciona un módulo, cómo recibe las señales y ese tipo de cosas. No se asusten si no se entiende todo, porque después lo vamos a ir repitiendo cuando vamos a las prácticas. Tenemos que arreglar tableros de instrumentos y tenemos que aplicar esto. Es lo que tengo que volver a explicar. Bueno, la red band tiene una altura mayor, ¿no? Y lo que tiene es que vos tenés el 0 acá, los 5 voltios acá, y la otra señal se transmite a la misma altura, ¿sí? Pero invertido. O sea, esto estaría encimado con esto. Para poder ver transmisión de datos, no para interpretarlos, porque es bastante complejo interpretar qué significa cada nivel de tensión, la combinación de eso, cuando empieza un dato, cuando termina, cuando empieza el otro dato, ¿sí? Y no solamente se transmiten los datos, sino que hay todo un arbitraje de comunicación, porque esto tiene que dialogar con esto con esto por ahí tiene la central de inmovilizador incorporada, como pasa en Ford, como pasa en algún que otro Fiat, en el Chevrolet Agile. Entonces hay una comunicación bidireccional. Entonces, ¿cómo se arbitra? ¿Quién va primero? ¿Qué señal va primero? ¿Cuál es el orden de importancia? Bueno, eso lo da justamente el lenguaje, el protocolo. Cómo se arbitra la transmisión de un dato o de un comando. ¿Vamos bien hasta acá? Ahí Maximiliano justamente comenta que tiene un problema con un tablero de un 206 Full Move. ¿Qué va a ser, en definitiva, igual que este, en lo que se refiere a la comunicación con el sistema? ¿Y qué anda pasando, Maxi, con eso? Mientras sigo explicando esto. Bueno, entonces en este caso la red band, si querés después te habilito el micrófono antes de terminar la clase y lo comentamos. La red band lo que tiene es que los cables se llaman diferentes, o sea, no se llama CAN H a uno y CAN L al otro, ¿sí? L y H, sino que se van a llamar, uno se llama data y el otro se llama data B. Bueno, eso era data. A ver cómo lo solucionamos. Ahí, data B. El data puede ser que tenga una barrita acá así inclinada, ¿está? ¿Por qué tengo que saber esto? Porque cuando yo conecto un escáner, si yo veo que el tablero no funciona nada y me dice ausencia de comunicación, band, BCI, panel de instrumentos, comunicación data, barrita, circuito abierto, o cortocircuito a masa, o cortocircuito positivo. Entonces, si estamos hablando de diagnóstico, me viene un cliente y me dice no me anda nada del tablero, y es un 206, un 207, listo, perfecto, vamos a conectar el escáner, y lo primero que vamos a hacer es ver si se conecta el escáner. ¿Sí? Por ejemplo, la comunicación en un 207, yo estoy mezclando sistemas para ver la amplitud de esto. Después son 16 clases. Nos vamos a dedicar puntualmente a ver cómo es cada red en cada vehículo, quién lleva qué información, o que eso no lo tengo que aprender de memoria, sino que tengo que ir viendo dónde tengo esa información. Hoy ya no se usa solamente esquemas eléctricos para interpretar el funcionamiento de un sistema, electrónico incluso, sino que también necesito el esquema de la arquitectura electrónica, que es parte de lo que estoy haciendo acá, o sea, cómo está entrelazado. Si hablamos, por ejemplo, de un 206 o 207, este que estamos hablando, una cosa es el esquema eléctrico, que sería algo parecido a esto, ¿sí? Y otra cosa diferente sería la arquitectura electrónica, el esquema de la arquitectura electrónica, que Peugeot y Citroën lo llaman sinóptico, ¿sí? En su base de datos original en el Diagbox Backup. ¿Cómo es la arquitectura electrónica de un 206 multiplexado Full Mux? ¿Sí? Los 206, los viejos de los años 98,
con computadora AM 7.2 o incluso con las primeras Allen 2000 que eran con mariposa convencional. El sistema S era convencional, o sea, el tablero no era multiplexado ni nada. Pero ya después del 2001, en el 1.6, 16 válvulas, Motronic M744 o las Allen 2000 con mariposa motorizada, que puede haber dando vuelta uno por ahí, dando vuelta alguno por ahí. Los últimos 206, que eran como 207, con M749, en 2011. Vos tenés que la arquitectura multiplexada de ese auto, el esquema que yo necesito para entenderlo, es tablero multiplexado por red band con la BCI. O como andamos hoy. Hoy se nota que es viernes, ¿eh? Igual se entiende. Y la BCI está multiplexada con la EQ de motor. Si viene con ABS, hace de puente el ABS, manda datos a la red, y esta es la red CAM. ¿Sí? Por supuesto que va a tener otras redes. Hay una red que se llama Carrocería 1, Carrocería 2, que habla de una alarma multiplexada que no lo trajeron acá los vehículos y algún que otro módulo que tampoco está. Pero después tiene tres redes van Carrocería 1, van Carrocería 2, van Comfort. Creo que el tablero va en Carrocería 1, que dice van Car 1. Esto después lo vamos a verificar, estoy tratando de acordarme de memoria. Van Carrocería 2, que es el que no se usa. Y van Comfort. Trabajan con diferente velocidad. ¿Sí? Lo que hace la BCI es decir, bueno, tomo el dato de una red que es muy rápida. ¿Sí? Para que se puedan comunicar los módulos entre sí, yo tengo que tener en cada módulo un integrado que pueda hacer de traductor, porque quien va a interpretar los datos para mandarlos, para recibirlos, va a ser el microprocesador. El microprocesador puede tener incorporado lo que se llama el Transceiver CAN o estar externo. Esto es un Transceiver CAN. Transceiver traductor. CAN. ¿Sí? Entonces yo tengo que transformar de una red CAN a una red BAN. O sea, es como que acá estoy hablando japonés y acá estoy hablando chino. Entonces tiene que el micro se llama de pasarela, o sea, tomar los datos de una red y mandarlos a otro. Por ejemplo, si dijimos que la computadora de inyección recibe señal de RPM, ahora leo Maxi lo que me pusiste, ¿sí? RPM, temperatura de agua, bueno, si tiene ABS, el ABS suministra la velocidad del vehículo, ¿sí? De los sensores de rueda. Hace un cálculo de los 4 sensores de velocidad y manda la señal multiplexada acá. Por supuesto, ahí estamos viendo que tiene que haber un arbitraje. ¿Qué señal va primero? ¿Cuál es la más importante? Vos fíjate, por ejemplo, que creo que Van Comfort estamos con el conmutador de luces. No me acuerdo si es Comfort o Carrocería 1. Mirá, este supongamos que es el conmutador de luces. Que se llama CON 2000, el primero, a este del sistema FullMux, que vino principalmente en 206, 307, primera generación de 207, primera generación de C3, primera generación de Picasso, ¿sí? Sara Picasso. Y con respecto al inmovilizador, no tiene nada que ver el tablero, estamos hablando simplemente de arquitectura de red. Vos tenés la llave con el transponder, tenés el conmutador de luces, tiene una red band, que creo que es la Van Comfort, y la BCI tiene que leer el código de la llave es correcta, va a leer el código de la EQ es correcta, ¿sí? Manda la señal de desbloqueo. Esto funcionaría así con respecto al IMO. El tablero en FullMux, en Peugeot en realidad no tiene ningún emparejamiento. Ahora, si vamos a un Volkswagen de los nuevos o no tan nuevos, algún Ford o algún Fiat con arquitectura multiplexada G1, que después lo vamos a ver de qué se trata, bueno, el tablero es la central de inmovilizador. Cada cosa que vos toques, cada control del conmutador de luces, es una señal digital diferente para que la BCI prenda el giro izquierdo, el derecho, la luz alta, la luz baja, directa o indirectamente, ¿sí? Porque también vas a tener a la BCM en una red, creo que va en carrocería 1, ¿sí?
que es la fusilera del vano motor. Entonces, este esquema, ¿sí? No sé si está bien hecho del todo, ojo, que simplemente es para ponerlo de ejemplo. Este esquema es lo que se llama el cuadro sinóptico de funcionamiento, cómo está entrelazado, quién lleva cada señal, ¿sí? A quién, y no tiene numeración de cables ni nada, simplemente cómo está entrelazado el sistema. Que los escáneres nuevos, si vos vas con el Dexia Proxia o con la CanClip de Renault, cuando el auto es multiplexado te hace todo un dibujo, ¿sí? Un esquema, diciéndote, bueno, esta es vamos a un Megan 2, por ejemplo. Esta es la UCH, la fusilera electrónica, y te le pone un número identificando la UCH. Bueno, esta es la EQ, ¿sí? Creo 120 está nombrada la EQ en los esquemas eléctricos y en los esquemas de red de Renault. Bueno, un cuadradito que dice 120. Esto por mirar la cámara, hago los números al revés. Voy a tener que ir al psicólogo. Bueno, esta es la UCH. UCH, vamos a poner, por me acuerdo los nombres. Este es por ejemplo, tablero. Entonces, lo único que hace es mostrarte un mapa. Y el escáner mismo lo que hace cuando el auto es multiplexado, un Fluence, una Coleos, una Capture, es hacer un diagnóstico de red completo, ¿sí? Se conecta a todas las unidades de control. Y cuando se conecta a todas las unidades de control por el conector OBD2, donde puedes tener los dos cables de la red CAN, o una línea K de diagnóstico, una L, te marca con color rojo si tiene códigos de falla una unidad, te marca con color verde si no tiene códigos, creo que con negro, con gris, ya no me acuerdo de memoria, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al momento. Si está presente, y creo que con gris si está presente la unidad de control, pero no es parte de la red. ¿Sí? El airbag en una Megan 2, en un Fluence, es parte de la red. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque me dice, bueno, me queda la luz prendida del airbag en el tablero. ¿Es un problema de tablero? Puede serlo. Pero tengo que escanear el airbag. Si en el airbag no hay código, si acá tengo prendido, si está prendida la luz del airbag, yo tendría que entrar. Acá entro al airbag y no hay códigos. Está todo bien. No hay detonación, no hay bloqueo. ¿Sí? Porque a veces, recuerden que puede en un tablero de instrumento estar prendida la luz del airbag, porque en realidad está seteado el bloqueo del airbag. ¿Qué significa eso? Se ve que en servicio, en concesionaria, cuando van a intervenir algo que está cerca de una unidad de control de airbag, para que si están, por ejemplo, mandan el auto al chapista, lo que hacen es bloquearla electrónicamente. Entran con el escáner, funciones especiales, bloquear unidad de control. Para que cualquier golpe que reciba un sensor, si tuviera sensores externos, satélites, cuando tienen laterales, por ejemplo, que un golpe del chapista, estando el contacto opuesto, ¿sí? no haga generar una señal de impacto de tal manera que el airbag produzca la detonación de los pretensores o de las bolsas de aire. Entonces yo con el escáner puedo bloquear para hacer algo, igual lo mismo si tengo que intervenir debajo de la columna de dirección, ¿sí? Tengo que sacar la UCH, tengo que sacar el tablero. Entonces entro con el escáner, bloqueo el airbag y si yo llego a hacer algo raro, que se me pone en corto un cable o algo, los airbags no van a saltar. Entonces puede estar bloqueado porque se cambió la configuración por una caída de tensión en el momento de arranque o porque alguien se puso a jugar y pensó que bloquearlo, desbloquear, otro procedimiento. Pero yo el prendido por un problema electrónico del airbag. Entonces, eso también tiene que ver en cada modelo. Esto estoy hablando, por ejemplo, de un Renault Megane 2 Fluence o cualquiera de esos. Acá estamos hablando de Peugeot y Citroën, PSA. ¿Sí? Entonces, el comportamiento puede ser diferente del tablero, depende de la arquitectura electrónica del vehículo. Por supuesto que esto va más allá de lo que es tablero en sí, pero sí que lo vayamos teniendo en cuenta.
Patricio dice, si desconectas el positivo de la batería es necesario bloquear el airbag. Puede ser, sí. ¿Eso es una pregunta o es una afirmación? No, que yo sepa, no. O sea, por ahí en los manuales de servicio diría que si vas a desconectar la batería, bloquea el airbag, porque pasa algo. Lo peor en los sistemas electrónicos, no solamente airbag, tablero, BCI, EQ, todo módulo que lleve alguna programación o no, un cambio de tensión brusco puede provocar, al reconectar una batería estando puesto el contacto o sacar el borne de batería sin contacto, puede provocar un pico que haga que el micro venía dando el microprocesador de una central, ¿sí? Estaba dialogando, estaba haciendo funciones, siempre está haciendo funciones, siempre, o sea, lo mismo que nosotros decimos acá, de que hay una transmisión digital, dentro de un módulo electrónico existe permanentemente de que pones contacto o sin contacto. O sea, en una unidad de control electrónica, vamos a hacerlo acá. Si ya vamos adentro de la arquitectura de una unidad de control electrónica, el funcionamiento de eso es: recibo 12 voltios, pero los 12 voltios no van directamente a la electrónica digital, sino que pasan por un regulador. Un regulador que generalmente es de 5 voltios. Para que yo pueda tener una entrada de 12 voltios, ¿sí? Y salgan 5 para el micro, por ejemplo. Este es el símbolo de micro, ¿sí? El micro también tiene que tener masa y tiene 5 voltios. El micro para funcionar necesita un cristal, un corazón. Bien. Cuando se alimenta, esto le da una pequeña corriente al cristal y el cristal empieza a dar un cambio de voltaje, generando una frecuencia. ¿Sí? Que los cristales tienen un número que dice 4 MHz, dice 4.000, ¿sí? 4, 8, 10, 12, 16. Esa es la velocidad del cristal. Porque esto tiene que manejarse, toda la electrónica digital se tiene que manejar con ceros y unos. Entonces, tiene que haber alguien de donde partan esos pulsos, dividirlos y empezar a manejar todo, ¿sí? Bueno, el micro, por supuesto, va a tener que manejar, si hablamos de un área, no estamos yendo un poquito de tema, pero es parecido. Para entender más que nada la electrónica digital, yo tengo que hacer detonar un airbag cuando suceda un impacto. O sea, voy a tener que tener un integradito que es un desacelerómetro. ¿Qué cosa, no? Quieren hacer un curso de corrección de kilometraje, estamos hablando de esto. ¿Les interesa igual? Pues por ahí estábamos yendo de tema. Bueno, si ustedes ven que me voy de tema, me hacen volver, ¿sí? Bueno, por supuesto que el desacelerómetro también va a necesitar masa, también va a necesitar los 5 voltios, se me empiezan a cruzar los cables. Y tiene que haber una señal digital también, todo digital, para decir que hubo un impacto. El micro, de acuerdo a los parámetros que recibe, puede haber sensores externos, puede haber, aparte de un desacelerómetro, un interruptor inercial, que en realidad en árboles viejos vas a encontrar una capsulita plástica, ¿sí? Y que adentro que hay, hay un resorte, una bolilla y dos contactos. Así de sencillo. Entonces, en caso de un impacto, toca ahí y eso es una señal digital directamente, un pulso, que el micro lo interpreta como impacto. A veces, o sea, el interruptor inercial, si vos le das un golpe a la unidad de control de airbag, si está interno, le da una señal de impacto. Pero el desacelerómetro, si no indicó que es una desaceleración brusca, sino que fue un impacto, puede discriminar el microprocesador que fue un golpe dado a la unidad de control y no una desaceleración brusca del vehículo. ¿Está? Bueno, y eso va a hacer que vaya a un circuito donde hay unos capacitores grandes dentro del airbag para generar lo que sería la incandescencia de un filamento de tungsteno, como una lamparita, pero un poco más grosso. Vamos a poner el capacitor en el positivo.
Y esto lo vamos a poner con un... Vamos a hacerlo sencillo porque estamos yendo de tema. El micro tiene que manejar la base de un transistor, que la base del transistor le va a dar masa al filamento, y acá tengo positivo desde un... Este sería el capacitor, vamos a hacerlo así. Y acá tenemos entrada de tensión. Va un poco más complejo, por eso tiene tantas cosas, pero que se entienda así. Y esto está, este filamento que se pone incandescente, está en una capsulita que lo que tiene es pólvora. Y esa pólvora, bueno, esa capsulita está en un compartimiento donde tengo unas pastillas que son de un componente que cuando se le da temperatura o un poco de presión se expande enseguida y eso hace saltar la bolsa de aire. Y nos fuimos a cualquier lado. Bueno, ¿qué pasa con el tema de desconectar la batería? Si yo tengo acá un pico de tensión, por ahí le doy más pico de tensión al micro. El micro venía transmitiendo señales y justo si la señal que transmitió se entrecortó y volvió a transmitirse, lo tomó como impacto y hizo hacer la detonación, por ejemplo. Puedo evitar con el bloqueo a través de un escáner. Supongamos que el módulo del airbag tiene conexión de escáner. Y le informo al micro que lo que quiero es que quede bloqueado. Entonces el micro nunca va a dar la señal de impacto de salida, por más que haya una señal de impacto de entrada. Entonces podríamos decir que esa pregunta, si desconectas el positivo de batería, sería necesario bloquear el airbag. Por este, digamos, razonamiento lógico de funcionamiento, diríamos que sí, que sería bueno. Ahora, ¿hace falta hacerlo? Normalmente no debería suceder eso. El tema es que hay que reducir la posibilidad de que suceda al mínimo. Entonces, bueno, desbloqueamos. Si vamos a desconectar la batería, bloquealo. Y si desconectas la batería, una vez que lo tenés en funcionamiento, el auto, todo lo que hayas reparado o lo que sea, volver a desbloquearlo. Nos fuimos a cualquier lado. A ver, Fernando, Maximiliano, perdón. En el 206 Fullmux, este, dice que no funciona tacómetro ni velocímetro, que para mí viene de la mano por la red. Es diésel. Espera que se me puso el protector de pantalla. Que lo voy a tener que sacar porque si no es un lío. Tira error de red band y no arrancaba. Le hicieron off y ahora arranca, pero no anda tablero. Tira error de comunicación de red. Bueno, justamente. O sea, ¿qué pasa ahí? Oh, nos fuimos a cualquier lado, pero bueno. ¿Qué hora es a todo esto? Bien, tenemos tiempo. El tema es el siguiente. ¿Sí? El auto es un 206, es el sistema diésel i2, DCN2, que es una bomba Lucas, o si es Common Rail, es una EDC 15C2. ¿Sí? De un conector de 88, tres conectores, dos de 32 y uno de 48. Y esta tiene la DCN2, creo que tiene tres conectores. Cualquiera de los dos diésel funciona bajo el principio de funcionamiento de la arquitectura está multiplexada. Tablero multiplexado, ¿sí? Panel de instrumentos o tablero. Dos cables de red band hasta la BCI. Sale un problema de red band, bien. Hay que ver qué red band y entre qué módulos. Primero. Porque, como dije antes, lo quiero hacer de vuelta porque lo voy haciendo parte por parte y se va entendiendo mejor que si lo muestro dibujado del todo. Dijimos que el que tiene que llevar la señal de la llave a la BCI es el conmutador de luces. Del conmutador de luces se digitaliza la señal de la antena, se la multiplexa y se la lleva al transceiver band que tiene acá, y el micro interpreta eso. Si eso es correcto, se comunica por RedCAN con la EQ le da el código de emparejamiento y si el código es correcto, se desbloquea la EQ, se manda la señal de desbloqueo. Pero redes band tengo dos. Ahora, si tuvieron que mandar a desinmovilizar la computadora, sea naftera o diésel, cualquiera de estas versiones diésel o las 4 versiones nafteras que había en estos vehículos, más de 4, ¿sí? De inyección,
pudo haber habido un problema que no arrancaba por un problema de red. El tema es que cuando hay, por ejemplo, uno de los dos cables. Ah, perfecto, perfecto. Dice, error de RECAM, falla señal de RPM. Bien. Por eso, son diferentes los diagnósticos de acuerdo a lo que me diga. Esto es una van, esto es otra van. Sí, yo tengo que... Es más, muchas veces para hacer un diagnóstico en un auto de estos, conviene hacer lo que estoy haciendo yo antes de empezar a trabajar con el auto. Porque si no son tanta cantidad de probabilidades de cosas que pueden estar pasando, porque tengo que ver si hay comunicación con el conmutador, si sale un problema de red del conmutador, si se me conecto con el escáner de la BCI, qué código de falla sale, si es red van hacia el tablero, hacia el conmutador, hacia la EQ, si dice que hay un cable que está cortado, en corto, ¿sí? O los dos cables en corto entre sí, o hay ausencia de comunicación con una unidad de control. Es muy importante en el diagnóstico eh, la interpretación correcta del código de falla. Como en esa arquitectura del 206 es multiplexado, si vos me decís que no anda el tacómetro y no anda ni el velocímetro, eh, y me decís que sí, el medidor de nivel de combustible funciona, el de temperatura funciona, y yo ya te digo que no es un problema de red ahí. El auto ahora, me habías puesto que arranca. Uy, qué interesante entonces. Uh, bueno, eso hay que verlo en particular. Tendría que. Esto estoy tratando de sacarlo todo de mi cabeza y no está todo. Toda la información no está completa. Pero ahora les voy a mostrar de dónde podemos sacar información cuando tenemos un problema de estos. Eh, Mi cerebro es limitado. Pero esto sería, si, por ejemplo, el medidor de temperatura funciona, yo ya me olvido de un problema de red. Porque acá hay transmisión de datos donde está toda la información. O sea, es un dato serial. O sea, si hubiera un problema de red, no llegaría a nada. Ni RPM, ni temperatura, ni velocidad, ni temperatura crítica, ni encendido de la luz de diagnóstico. Bueno, este no es una entrada. Sería manejado directamente por el microprocesador, la luz de diagnóstico. ¿Sí? Le digo a la BCI que tengo un código de falla y la BCI le manda al tablero a prender la luz. Antiguamente era un cable de masa que salía de la ECO y prendía la lucecita del motorcito o del check engine. Pero si sale, dice Recan, dice falla señal RPM. Bien, yo calculo que puedo llegar a saber por dónde viene el problema. Porque si anda lo demás, olvídate de un problema de red. Pero sale un código de falla. Correcto, sí. Eso es por la desinmovilidad. Entonces hay un problema de red, no puede ser. Hay algo, hay algo que no coincide con la lógica de funcionamiento de esto. Que no quiere decir que no sea así como lo estás diciendo, Maxi, porque muchas veces se sale de la lógica, ¿sí? Si se pone en modo economía al rato, que la única manera de sacarlo en modo economía es desconectar la batería, volvés a conectar, le das arranque y tenés un tiempo hasta que se vuelve a poner en modo economía, donde se apaga todo y queda en el tablero de instrumentos solamente la luz de batería, ¿sí? Eso es porque la BCI, está bien, está perfecto. La BCI no está recibiendo de la red la señal de RPM, ¿sí? Pero no debería arrancar, por más que esté desinmovilizado. La señal de RPM, ¿sí? Porque si no el código sería, si hubiera un problema de red, saldría comunicación CAN, BCI EQ de motor, CAN H corto a masa, corto positivo, circuito abierto, o CAN L lo mismo, ¿sí? O puede haber códigos de falla donde la señal está distorsionada por interferencia, ¿sí? Entonces puede ser, a veces dice no plausible, no reconocida, señal, no me acuerdo cómo lo puede decir un escáner. Pero si no hay señal de RPM puede pasar varias cosas. O que el sensor de RPM no funcione. ¿Qué es Common Rail? ¿Sabes? Bien, porque es diferente.
Si es como un rail, por supuesto, no va a arrancar. No debería arrancar. Está desinmovilizado. Mandaron a desinmovilizar la computadora, pero no arranca. Bien, perfecto. Bueno, en este caso, el EDC, por supuesto, necesita sincronismo de sensor de fase con señal de RPM para permitir el arranque de motor. ¿Sí? Yo calculo que debe estar pasando lo siguiente. Yo no me acuerdo si en este Peugeot pasa lo mismo. Puede ser una configuración. Si el de sensor de RPM lo tengo que revisar con un osciloscopio donde tiene que llegar la señal. ¿Sí? La señal tiene que ser con un osciloscopio, por supuesto, la señal inductiva, con la referencia de la falta del diente. ¿Sí? Y lo tengo que medir en los dos cablecitos del sensor de RPM inductivo donde llega la señal en el momento de arranque que no arranque el auto. Si esa señal llega acá, pero no la multiplexa a la EQ, es un problema de EQ. Porque dentro de la EQ, no estamos yendo otra vez a cualquier lado, vos la señal de RPM, ¿sí? Es inductiva y va a un integrado que es un adecuador de señal, ¿sí? Acá tengo un bobinadito enfrentado con un imán, el imán genera campo magnético, el campo magnético es cortado por el paso de los dientes de la rueda fónica, ¿sí? Y acá llega la señal esta, pero el micro no la entiende, tiene que leerla en forma digital. Entonces, si yo veo con osciloscopio que llega acá la señal, pero en lo que sería el códigos de falla con un escáner en la ECU me dice que no la aporta a la red, y yo ya haría un chequeo interno en la computadora de inyección que se escapa al curso de tableros, ¿sí? Otra cosa que podría llegar a ser, que pasa con los Renault, pero más que nada con la señal de inmovilizador y ese tipo de cosas, no sé en Peugeot, no me acuerdo en esta, puede haber una configuración en la BCI que dice si el vehículo es diésel o gasolina, nafta. En Renault pasa, ¿sí? Y como es diésel, uno configura el telecodificado de la BCI como diésel. Mirá qué lejos se puede ir un problema de que el tablero no funciona, las cosas se pone en modo economía, ¿sí? Y eso es un error, porque el diésel se refiere al diésel con bomba rotativa, Lucas, de CN2. Mientras que la configuración de gasolina es para, digamos, inyección electrónica. Está mal traducido en muchos escalas, el DEC está mal traducido, creo que el SPC Max también, el raster creo que también, porque viene arrastrado de un escáner original, de una versión del escáner original. Entonces, inyección electrónica es Common Rail, o sea, gasolina, mal traducido, es para sistemas electrónicos diésel que manejen dosificación de combustible. El DCN2 no maneja dosificación de combustible, solamente maneja el avance, el comienzo de inyección y esas cosas. Entonces yo me fijaría antes de proceder a hacer un diagnóstico sobre la EQ, a verificar si en el telecodificado de la EQ, perdón, de la BCI, está codificado para sistema diésel. Ojo que hay muchas versiones de BCI. La BCI físicamente son todas iguales, pero tienen diferente software, ¿sí? Y vas a un telecodificado de una BCI de un 206 y te dice que, por ejemplo, configuración diésel es simplemente para saber el aforo del medidor de nivel de combustible. El aforo se refiere a eso, ¿no? A qué ley de aforo, o sea, de acuerdo al flotante que vos tengas, ¿sí? En el tanque, cualquier movimiento hace, de qué valor mínimo, qué valor máximo de voltaje va, y cuando está en el medio, qué valor tiene. Entonces puede ser lineal, puede ser logarítmico, puede tener diferentes valores a diferente altura. Entonces yo tengo que poner la ley de aforo del diésel y te dice, y te da configuraciones. Eso no tiene nada que ver con la falta de RPM acá. O sea, puedo tener configuraciones en telecodificado de la BCI que hablen de cosas de diésel, pero que no tengan que ver con esto. También puede ser un error justamente de software, de la BCI o de la EQ,
¿sí? Que está más allá de lo que se pueda configurar con un escáner, como la parte de telecodificado. Puede ser algo sencillo como algo complejo. Por eso, es todo un recorrido de cosas que puede provocar un mal funcionamiento, porque si está ausente la señal de RPM, yo me voy a la señal de RPM. Ahora, si la señal de RPM llega a la EQ, me voy a quien recibe la señal de RPM. Él la tiene que pasar al micro. Puede haber un problema en las pistas, en el circuito impreso, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas. No creo que sea un problema de telecodificado, dice gasolina, porque esto no pasa en los Peugeot. Pero no conozco todos los modelos de versiones de BCI en los Peugeot estos. Ojo, Maximiliano, que a veces cuando falta la señal de RPM, la EQ lee la señal de fase, que si no me equivoco la fase en ese auto es Hall, es una onda cuadrada, o sea, un pulsito cada tanto, mientras que el otro es inductivo, ¿sí? Y el de fase, bueno, puede ir a un integrado de ecuador de señal y de ahí al micro. Y a veces si el micro recibe la señal de fase, lo toma como señal de RPM, porque puede contabilizar las RPM, pero no la señal de RPM en sí del sensor de RPM. CKP, así como lo llaman en Norteamérica, y CMP. Crankshaft Position Sensor y Camshaft Position Sensor. Volvamos al tablero. Bueno, perfecto. Quiere decir que nosotros vamos a investigar un poquito la electrónica. Nos fuimos bastante de tema porque estuvimos viendo en realidad que lo que pase con un tablero de instrumentos tiene que ver con la arquitectura. Esto justamente el 206 me súper interesa. Todo lo que sean fallas raras me súper interesan porque con eso aprendemos todos. Hay cosas muy sencillas. Y bueno, prende un LED, bien. ¿Y puedes entrar con el escáner a ver prueba de actores? Sí. ¿Y tenés una prueba que prende todo el display y todas las luces? Sí. ¿Y cuando se dice esa función, prende? No. Listo, es el LED. Se puede hacer una medición fácil, hacer la prueba de actuadores y ver si cambia el voltaje que le llega al LED. El LED se puede comprobar en función diodo con un tester. Eso lo vamos a hacer. Eso sería lo sencillo y sería lo más normal. Pero cada tanto nos podemos encontrar con un problema de decir, bueno, mira, no prende la luz, el LED de AIBA está siempre apagado. ¿Sí? O sea, en contacto se tiene que prender unos segundos y en algunos casos hasta que le das arranque no apaga y en otros apaga a los 2 segundos de poner contacto. Bien, y digo, bueno, ¿haces la prueba de actuadores con el escáner? ¿Tenés para hacerla? Sí. ¿La haces y prende? Sí. Ya ahí hay algo ilógico. O sea, en prueba de actuadores funciona, pero en el funcionamiento del sistema no. Y los tableros tienen con respecto al ABS, generalmente, ¿sí? Con respecto al ABS y con respecto al airbag, autonomía de lo que esté pasando con las unidades correspondientes a airbag y ABS. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay tableros más viejos donde la luz del airbag la maneja, o sea, tengo la unidad de control del airbag, ¿sí? Y tengo que prender solamente la comunicación esta para prender la lucecita del airbag, ¿sí? El airbag recibe su masa, recibe su alimentación permanente, alimentación de contacto, perdón. Puede ser que alguna tenga permanente también, porque a veces en el choque, bueno, no tiene sentido, no tiene permanente, no me hagan caso. El airbag tiene cortado el espiral, ¿sí? Que es doble en realidad, que va a ir a parar en el volante, ¿sí? A la bolsa de aire. Entonces la luz de airbag debería prender, ¿correcto? Y queda prendida siempre. Pero si está todo bien, no hay señal de impacto, la tensión de batería es correcta, no hay problema de espiral ni de sensores de impacto si tuviera externos, la luz, por lo menos con el auto en marcha, tiene que estar apagada.
pero en contacto tiene que prender una temporización o quedar prendida hasta que se le desarranque. Pero no prende nunca. Si vos decís, bueno, si no prende nunca es porque por ahí está este cable mal, entonces jamás el Airbag la puede prender. No, el tablero es independiente. Cuando ve que no hay comunicación, ¿sí? Porque no es que simplemente esto manda un pulso de masa como lo hacían las EQs viejas, que prendía la luz de check con una masa que salía de la EQ o una lamparita que el otro lado tenía positivo de contacto. El airbag y el ABS son sistemas de seguridad, entonces en esos casos, si el tablero detecta que no hay comunicación, ¿sí? Porque tiene que haber un valor de resistencia y que dar un voltaje residual, lo vamos a ver en su momento. La cámara se puso visca y apareció vuelta. Entonces, si no hay comunicación, queda prendida igualmente la luz. Por lo tanto, descarto que no prenda nunca la luz del airbag, ¿sí? Y en prueba de actuadores sí funciona, por lo tanto el LED está bien. Descarto por falta de conexión o falta incluso de masa o alimentación. Acá tiene que llegar algo al tablero para decir que el airbag está conectado. ¿Sí? Si él detecta que está desconectado, entonces la luz queda prendida independientemente de eso. Bien, ¿de qué son, José, los LED? Ahí te dice que en un Bora no prenden 4 LEDs, pero los LED andan. ¿Para qué me perdí? No prenden 4 LEDs, pero el LED anda. ¿Qué es 3528? A vos te voy a habilitar el micrófono en cualquier momento. Ah, bien. Bueno, puede ser un problema de la parte digital. Eso lo podemos analizar después. Creo que tengo tablero de Bora como para hacer, desarmarlo y verlo, porque esto estaría acá todo funciona, ¿está? En un pizarrón o en un papel todo funciona. El tema es ver sobre el tablero después, saber qué es lo que está pasando. Tendría que revisarlo para darme cuenta. ¿Tá? No me acuerdo de todos los tableros en específico, ¿sí? Bueno, paremos un poquito de quemarnos el cerebro un viernes al mediodía con esto y vayamos a ver con respecto a la corrección de kilometraje. ¿Sí? Corregir kilometraje puede hacerse empezar uno con un UPA, porque el kilometraje está siempre en una memoria o en una memoria interna del microprocesador en los tableros, y yo quiero corregir kilometraje. Con leerlo ya tengo un 30% del trabajo hecho. El resto es decir, bueno, leí una memoria o un microprocesador de un tablero, tengo el dato, tengo el archivo en mi PC, y ahora ¿qué hago? Bueno, ahí hay varios caminos. Ese es uno de los procedimientos más económicos para poder modificar kilometraje. Se podría modificar de cualquier tablero siempre que tengas, o sea, ¿qué tengo que reunir? Dos cosas. Por un lado, el acceder a la información de ese tablero, ¿sí? Que a veces no es solamente el tablero, sino que es también, en el caso de Peugeot, la BCI. Pero si quiero corregir, tengo que sí o sí acceder al tablero. Accedo al tablero, leo la información. Y si no tengo con qué leerlo, a través de un programador que puedo desoldar la memoria del tablero, soldarla en el zocalito que viene acá, conectar con USB. Esto lo vamos a hacer en las próximas clases, y con el programa de Lupa ahí yo puedo leer el micro, la memoria. El UPA puede tener un script, que es un subprograma que se agrega, no viene original, que alguien hizo en alguna parte del mundo. Hay muchos de origen europeo y de origen brasileño, por suerte, como parecieron a los autos que tenemos acá, en los cuales una vez que vos lees, lo pasás por un programita y el programita te dice, bueno, el kilometraje actual es tal, ¿cuántos kilómetros querés ponerle? Entonces le pones el kilometraje, el programita automáticamente modifica el archivo, le cambia los datos,
y te lo hace grabar en la memoria de vuelta. La graba, ¿sí? El programador graba la memoria, la saco de acá, la pongo en el tablero y ya tengo el kilometraje modificado. Hay excepciones, ¿sí? Perfecto, entonces es un script, un subprograma del programa principal de Lupa, me hizo el procedimiento, pero no están todos. ¿Cuántos tableros diferentes debe haber acá en Latinoamérica? ¿Qué sé yo? Supongo que debe haber 500, ¿sí? Más o menos 500, por ser poco generoso en realidad. Entonces quiere decir que no hay 500 tableros de instrumento de todos los modelos, de todas las marcas, de todos los años, de todas las marcas de tablero, BDO, Marelli, Bosch, Motometer, bueno, Motometer y Bosch es parecido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No hay, ojalá tuviéramos una herramienta que vos tengas un listado, estaría espectacular. Yo no sé por qué no nos ponemos todos de acuerdo, aprendemos esto y hacemos una herramienta como la gente, tanto para tableros como para inmovilizadores, como para diagnóstico de los sistemas electrónicos, porque es un rejunte de cosas. Entonces vos tenés que algunos tableros los vas a hacer con esto, otros los vas a hacer con el CAD Pro, otros lo vas a hacer con el CAD Pro paquete Brasil, otros lo vas a hacer con el Bactacho, ¿sí? Otros lo vas a hacer con alguna consola de programación por OBD2, como por ejemplo la Xtool. Esta es la 100pad, que es la más, digamos, la más viejita. ¿Sí? Que vos decís, bueno, perfecto, quiero cambiar kilometraje en un Logan 2008. Bien, perfecto. Vamos a lo siguiente. A ver si se va el reflejo un poco. Ahí se va. Y yo voy a una parte que dice diagnóstico, ajuste. Acá abajo no ven, pero dice actualizar. Acá dice informe. Uy, me fui. Bueno, comunicación remota, guardar en la nube. Diagnóstico. Y en diagnóstico me aparece tabla de instrumentos, reajuste del sensor de batería. Uy, puse el sensor de batería. Es muy. Adaptador EPROM, freno de estacionamiento, faro, codificación de inyectores, volver, aprendizaje de mariposa motorizada, llaves y pin code y todo eso. Sistema de DPF, ajuste de sensor de ángulo de volante, suspensión de aire, obededor, restablecimiento de presión de los neumáticos, supongo, y luz de servicio y mantenimiento. Nosotros vamos a combinación de instrumentos, que es el combinado de instrumentos, cuadro de instrumentos, panel. Me dice que este producto utilizado para el mantenimiento normal del vehículo, usar este producto viola la ley. Los usuarios asumen todas las consecuencias, mi compañía no asume ninguna responsabilidad, te dice la gente de Xtool. Este producto tiene cierto grado de confiabilidad, pero no excluye la pérdida del vehículo y el daño debido a problemas técnicos del cliente. O sea, le haces un procedimiento para bajar el tablero y no encontrás el vehículo después. Está medio mal traducido porque imagínense los chinos al inglés y del inglés al español. Algo se perdió en el camino, ¿sí? Quiere decir que puede ser que en algún procedimiento que yo quiera cambiar el kilometraje de un tablero por OBD2, como hace esto, se me bloquea el auto, no arranca más, o el tablero empieza a marcar error, o destella todo, porque hizo un procedimiento incorrecto, porque por ahí no era para el tablero ese el procedimiento que está aplicando el aparato. Yo creo que para el que estuvo en la presentación, yo les expliqué que había un aparatito de un alumno mío, lo compró, yo también lo compré, que es este, Supervac Camascam. Este aparatito tiene un display, hace de escáner, muy bueno, dentro de todo, es como un Backcom, pero así, sin PC. Pero tiene funciones de levantar pin code, de cambiar kilometraje en Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Y le quiso hacer este alumno mío, exalumno, hace mucho tiempo que no lo veo, quiso hacerle la broma a un amigo que había comprado un Audi A4 0 kilómetro y le quiso cambiar el kilometraje. ¿Sí?
el aparatito entró, Audi A4, tablero tal, motometer, BDO, ¿sí? Y eligió el tablero que le pareció, que el instrumento auto detectó, y le puso, bueno, tenía, qué sé yo, 7.000 kilómetros el auto y le puso 20.000. Se lo había dejado un fin de semana, no sé para qué, pues se lo había guardado en el taller, y quiso ponerle como que él se lo había recontrautilizado para hacerle una broma. Bueno, hizo eso y a partir de ahí el auto no arrancó más. Esas bromas no hay que hacerlas. Y menos con aparatos chinos. Este también es chino. Y acá te lo está diciendo. Ojo que puede haber un problema. ¿En qué resultó eso? Bueno, yo no lo hacía, no lo podía restablecer, no tenía tiempo para hacerlo. Estamos hablando de hace más de 15 años atrás, ¿sí? Y, y no tenía tanta experiencia con los Audi cuando pasaba eso en particular. Creo que nadie la tenía en realidad en esa época. Y entonces, ¿qué pasó? Le cobraban a plata de hoy, digamos, unos, bueno, y hablar de plata es muy difícil, pero digamos que le cobraban como unos 3.000, 4.000 dólares para solucionárselo. Otro alumno mío, que está en otra constelación ya, ¿no? Trabaja todo con Mercedes, Audi, BM, camiones. Bien, la broma le iba a salir muy cara. Y después le aconsejé otro que no es alumno mío. Ese no sé dónde sacó los números. Yo no le enseñé a hacer esos cálculos matemáticos. Y le dijo, bueno, venite con el auto, tráelo con una grúa y en 15 minutos te lo llevas. Le cobró a plata de hoy 5.000 pesos. ¿Está? Pero bueno, no siempre tenemos tanta suerte. Igualmente perdió 5.000 pesos. Bueno, entonces voy a estar de acuerdo que puedo bloquear todo, ¿sí? Y este aparato me va a dar, quiero hacer el Logan 2008, ¿está? Vamos con José. Bueno, está cargando datos, dice. Audi, Bentley, Mercedes-Benz, Vesturn, ¿sí? Creo que es una marca de atún. Buick, Cadillac, Citroën, Chrysler, Chevrolet, Ferrari, Fiat, bla, 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 Shelly. Tiene muchas cosas chinas también, está bueno. Maserati, MG, Oldsmobile y dijimos Renault, ¿no? Proton, Pontiac, Roewe, Saturn y por suerte tenemos Renault. Ahora vamos a Renault a ver qué kilometrajes podemos modificar con este aparato. Es un aparato actualizado del 2020, ¿sí? Muy bien. ¿Ven qué pasó? El único que tiene registrado para Renault es el Coleos. Y acaba de intentar comunicarse en el auto al Coleos. Me dice falla de conexión porque no tengo un Coleos acá para conectarlo. Ahora, si yo en vez de ir a Renault hubiera ido, por ejemplo, a Volkswagen, y en Volkswagen tengo el Bora, Beetle, perdón, Caddy, Cross Lávida, CDC 2017, EOS Golf, La Vida, perdón, La Mando, no tengo la medida, Passat, es un Passat, Polo, Routan, Sirocco, quiero un Gol. Bueno, no tenemos Gol. Pero tenemos, dice, otros modelos por línea K de diagnóstico. Habría que ver. Bueno, entonces quiero ir a un Peugeot. Mejor dicho, un Citroën C3. Quiero bajar kilometraje al Citroën C3. Y lo único que aparece es la Jumper 2015. Que acá Jumper debe haber dos. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con estos aparatos? Estos aparatos son buenos para otras cosas, como que el kilometraje es algo que le agregaron, ¿sí? Es más que nada para la parte inmovilizadores, donde ahí sí, yo ahí veo, esto dice Renault Brasil, entonces en Renault Brasil yo voy a tener, por ejemplo, leer PIN codes, programar llaves y aparece la Capture, el Clio, Clio 2, Clio 3, Clio 2 HB, Campus, Duster, Space, Kangoo, Fluence, Kangoo 2, Coleos, Quid, nuevo, Laguna, Logan, ¿sí? Entonces para la parte inmovilizador, llave convencional sin la Smart Key. Y me dice el 2005, 2010, 2010 al 2013, 2014 en adelante.
pero para kilometraje no serviría. Logan 2008, no me acuerdo cuál es el tablero que lleva. Después vamos a hacer una lista y vamos a ir viendo. A medida que vamos viendo los tableros, vamos sacándole fotos y vamos a ir abriendo una base de datos. Que una base de datos yo ya tengo, que estoy armando de todos los que voy haciendo, ¿sí? Cómo es el tablero, qué procedimiento hay que aplicar y con qué programa o con qué programador. Hay otro aparato, ¿sí? Esto sería, digamos que tiene que ver con lo que yo quiero invertir. O sea, vos fíjate que por el Logan con este lo voy a poder hacer. Vos no pudiste, lo hiciste José intentaste leer con UPA. Con el DigiPro. Eh, bien, yo abriría el tablero y trataría de ver si tiene memoria micro. 2008 tendría que tener una memoria, ¿no? Una serial. Y no hacerlo por OB2, sino hacer esto, lectura de desarmar tablero, leer memoria y listo. Hay un camino alternativo, ¿sí? Que es... tiene EPROM, por eso, sí, para mí el 2008 tiene EPROM. Que hay aparatos como el ABDI. El ABDI es una maravilla, pero hay que ver si se adapta al mercado de Mercosur o de Latinoamérica. El ABDI es carísimo, el aparato no es tan caro, por ahí vale 400 euros, que para nosotros es un montón de plata, pero cada paquete de programas hay que comprarlo aparte. Y está esta versión de FlyOBD, que es la versión china, donde esto viene con un software. A ver si puedo compartir mi escritorio, ya estamos terminando, ¿sí? Creo que ven mi Windows acá. Vamos a conectar. Vamos a darle alimentación. Bueno, no sé si está conectado porque tendría que estar. Y vamos a ir acá a ver. Donde, por ejemplo, en Renault, a ver si está. Exactamente, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Un segundito. Que nos hemos encontrado un problema de configuración. Ah, bueno. Termino de configurar esto y ya vamos, ¿eh? Bueno, ahí va. Perfecto, vamos a Windows, sacamos esto. Que esto algo hace, pero no sé si hace el Logan en particular. Cada aparatito de estos, la X100 Pad, el SBSI que emula el ABDI, son clones, mejor dicho, son como clones chinos, ¿sí? O de origen chino, no tan clon, y están cerca de 100.000 pesos cada uno. Es plata. Y fíjate que, por ejemplo, acá en Renault busco inyección, ABS, airbag, aire acondicionado, caja automática, inyección gas, no creo que sea gasolina. Bueno, sistema de inflado de neumáticos, de control del inflado de neumáticos, techo, corredizo y manejo de asientos. Pero acá dice funciones especiales, y en funciones especiales me dice
Aprendizaje de llaves, herramienta para manejar archivos, cambiar el número de chasis, calcular PIN code en el Clio por DAM y calibración de panel de instrumentos. Y cuando voy a panel de instrumentos, otra vez que estos procedimientos pueden romper todo, confirmo que quiero romper todo, y me aparece Laguna 3, Megan 2 con 93C56, Megan 2 con 24C04, 93C66, o Clio 2 o Clio 3, ya no digo. Megan, Fluence, Master. Bueno, acá no tengo porque en realidad en Europa no es un Renault, el Logan, Sandero y Duster, sino que son Dacia. Pero así todo, ves que dice Logan y sigue sin aparecer el tablero. Pero si voy a funciones especiales, vuelvo a caer en los mismos Renault. ¿Está? Entonces tampoco me lo va a permitir. Si voy al CarPro, o el iPro creo que puede llegar a hacerlo. Tendría que conectarle. Espera un segundito que vamos a conectar un CarPro. Este es el CarPro, por eso hay un montón de aparatos. Los Pro para tableros anda bastante bien. Lamentablemente son muchos aparatos. Y les quiero después mostrar que por ahí con el UPA y sin tener algún programa específico, por ahí lo podemos llegar a hacer. Me van siguiendo, ¿no? ¿Me van escuchando? Perfecto. Bueno, en el CapRock viene con este software, voy a Dashboard, que significa tablero, y tiene bastante. Esta es la versión 9.31, no sé por qué. Bueno, no importa. Pues tengo más nueva, 10 punto algo, 10.21 o algo así. Me voy a Renault. Y en Renault tiene uno Autodetect que yo no lo tengo disponible porque mi firmware no está actualizado. Por conector OBD2 por línea CAM pasa lo mismo. O sea, entro al Logan 2013 por OBD2, pero no lo tengo disponible y así sucesivamente el resto. O sea, por OBD2 no lo puedo usar. Y después no tengo el Logan para entrar de otra manera. Kangoo por diagnóstico lo tengo, ¿sí? Y fíjate que si fuera una Kangoo por OBD2, o sea que este aparato puedo hacerlo leyendo micros o memorias, o puedo ir con un conector o cable OBD2, donde yo leo el kilometraje, ¿sí? Estos CarPro tienen un conteo de 255, y cuando llega a 0 veces que lo utilizas, se bloquea. Pero hay un software para desbloquearlo, o sea, no hay problema, se siguen utilizando. ¿Sí? Bueno, acá me está diciendo que no está conectado a 12 voltios, pero yo puedo leer y escribir kilometraje directamente en el vehículo. Pero, a ver si vamos al Fluence. Fluence tiene una memoria 95-160, uno de los tableros de Fluence. Y acá voy a tener que sacar la memoria y leerla. Voy a tener que poner un adaptador parecido a este. Y la puedo leer y también puedo leer kilometraje desde la memoria o escribir. Y siempre te va a explicar el procedimiento acá abajo. Puedo hacerlo on board con un cable o puedes soldar la memoria, pero no por OB2. Es más, cuando yo leo la memoria puedo ver el contenido. Eso me permite clonar tableros, ¿sí? Por ejemplo, pasarle la información de uno a otro. Y el CarPro para tableros anda bastante bien. Capture, ¿sí? Si yo tengo el original, bárbaro. Si no tengo el original, me quedé en el Logan 2013 ahí y no puedo seguir. Me dice que, por ejemplo, para que es el Renault Clio 4, Capture, necesito ese programa. Y si yo hago acá un clic, me manda a la página oficial de CarPro, que es code CarIT, creo que es .it. Ahora creo que es europeo. Pero solamente el original. Y si no, hay gente que clona un chino de estos a original y te permite tener todo disponible.
Y después nosotros usamos software, ¿sí? Como el TachoSoft, el Dashboard Service Tool, el Dashbook. Hay muchos programas que acá no sé si los voy a poder abrir porque estamos en un Windows virtual. Después la otra clase vamos a trabajar con la otra máquina que la tengo aquí. Esto tarda un montón en abrir, no sé por qué. Y acá, bueno, el Dashbook en realidad te da una orientación bueno, qué tablero es, te muestra la foto del circuito, qué es lo que tenés que hacer y te da la posibilidad de una base de datos por diferentes tableros leídos a diferentes kilómetros, ¿sí? A 50.000, a 100.000, a 150.000 kilómetros. Entonces, ayuda un poco. El Tacho 231, TachoSoft, es un software, y ya los dejo ir, que hace el cálculo. Y gracias al TachoSoft vamos a aprender mucho a hacer corrección de kilometraje sin necesidad de tener ningún programa ni tener ninguna interfaz, siempre y cuando yo pueda acceder a la memoria o al micro. Porque lo que me muestra el TachoSoft es, digamos, bueno, no tiene interacción con la memoria como otros programas donde vos cargas el archivo que leíste del tablero, le pones el kilometraje que vos querés y el programa te modifica el tablero, el kilometraje. Y después eso se lo grabas de vuelta a la memoria o al micro y lo programás. Pero el TachoSoft es solamente una calculadora, no me lo deja abrir ahora. Va a abrir dentro, cuando termine la clase, ya lo abre. ¿Tá? Pero ese programa te muestra para todos los tableros que tiene, que son unos cuantos, pero no están los últimos, supongo que el Logan no debe estar, te muestra en qué sector está el kilometraje de lo que sería el buffer de datos, donde vos ves los casilleros con números en hexadecimal, te dicen qué casilleros hay que modificar y qué valor hay que poner. Entonces está bueno porque justamente te muestra cómo es el cálculo que hace. A veces están encriptados, son algoritmos, están invertidos los datos, están escultos de una cierta forma para que no lo puedan cambiar. Bien. Entonces, ese programa me enseña mucho sobre la corrección del odómetro. Yo tengo un método que es el hecho de, bueno, no se cambia el kilometraje, bueno, no importa, pongo el tablero, leí la memoria, guardo el archivo. Lo miro y estéticamente no me puedo dar cuenta dónde está el kilometraje, está en hexadecimal. Bueno, guardé el archivo, vuelvo a soldar la memoria, el micro, lo que sea en el tablero, me voy, me hago 10 kilómetros, o 5, o 1, y vuelvo a leer el tablero. Y va a haber algunos sectores donde está modificada la información. O sea, si, por supuesto, ojo que está la hora, ¿sí? Guardado en ese archivo puede estar la hora. Hay datos por ahí si tienen cosas del inmovilizador, hay cosas del inmovilizador, está el odómetro parcial. O sea, hay datos que se guardan en la memoria que no es justamente el kilometraje. Entonces puede ser que al dar una vuelta a manzana con el auto y volver a leerlo cambien varias cosas, pero por lo menos sé los sectores que se modificó comparando el archivo que leía antes de hacerle los 5 kilómetros con el de después. Está bien. Me decís, no, pero es un lío, mira si voy a estar haciendo eso. Bueno, si no lo haces y no hay herramienta para hacerlo, el trabajo no lo haces. Y no aprendes. Y a veces pasa por eso, o sea, de entender o sea, esto corrige kilometraje, yo estoy yendo a averiguar cómo lo hace. Esto corrige kilometraje y yo estoy yendo a aprender cómo lo hace. Porque todo se basa en la lectura o por OBD2 o por lectura on board del micro o la memoria, encontrar de todos los datos que tiene cuáles corresponden los sectores de memoria donde está el valor de kilometraje, entender cómo es que está puesto ahí, si está puesto tal cual como lo mostraría en el tablero,
o está convertido del valor decimal del tablero a hexadecimal, que es el valor que se usa en programación. Si ese valor hexadecimal que me muestra los casilleros de los datos están en el orden correcto, o se lleva un cálculo matemático para llevarlo a eso. Entonces, cuando empecemos a ver eso, nos vamos a dar cuenta que hay un mundo importante donde va a llegar un momento que en la mayoría de los tableros, por más que no tenga ni un programa, ni una interfaz por OV2, ni un programador de memorias o micros, ¿sí? Solamente tengo un lector de memoria y micro, lector programador, pero no tengo archivos específicos para tablero, ¿sí? O funcionalidad para tablero, por ahí puedo descubrirlo igual. Lo vamos a hacer con un par de tableros acá. Vamos a trabajar con las marcas de Mercosur, ¿sí? Lo único, Andrés, el tablero decir del Andrés estamos hablando del Logan 2008. La Duster, yo tuve una Duster 2014, no me acuerdo bien el tablero cómo era. Y acá tengo un tablero de Duster, ¿de qué año será? Esta es la Duster 2 litros. Acá puede ser el tablero que vos decís, ¿eh? Tenés razón. ¿Es este el tablero, Andrés, del Logan? Esta es la de la Duster. Bien, entonces podemos experimentar. Ya la clase que viene estamos trabajando con este. Si quieren. Si no es el más sencillo, pero bueno, podemos intentar. Este es Marelli, sí. Está también el lobito de Marelli ahí. Este es del año 2012. ¿Está? La Duster salió en el 2011. Y después tenés ya el nuevo, el de la Oroch, por ejemplo. Que lo mostré la vez pasada. A ver. Creo que es este, sí, que nada que ver con ese, ¿no? Este ya es el tablero nuevo de la Oroch. Orochi también Sandero. Y este ya es marca Visteon y es del año 2018. No se ve ahí por el reflejo, pero es 2018 y es Visteon. Esta es la nueva y esta es la anterior. Supongo que deben ser iguales. Así que podemos trabajar con esto. ¿Está? Bien, buenísimo. Perfecto. Bueno, la clase que viene es el viernes que viene a la misma hora, 2:30 estamos comenzando. Señores, disculpen que nos hayamos pasado un poco de hora. Empezamos un poquito más tarde, terminamos un poquito más tarde. Ya en la próxima clase vamos a respetar más los horarios. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Listo, hay mucho para recorrer. Por eso dura 16 clases. No es solamente decir, bueno, tengo la X-Tool y en este puedo, en este no puedo. No, vamos a intentar poder hacer todos. Igualmente, si me preguntan a mí si yo me animo a bajar kilometraje de un tablero de un BMW 2019, yo les digo, me animo a investigarlo, pero modificarlo sin tener las herramientas adecuadas y puedo hacer un daño que sea muy caro. Pero tableros más convencionales, bueno, no habría tanto problema. Este tablero, por ejemplo, si se me bloquea, se me rompe, lo que sea, en Sesbi hay usados por 2.000 pesos, entonces no habría tanto problema. Muy bien, entonces nos vemos la semana que viene. Les mando un abrazo y buen fin de semana. Disculpen que también me desvarié con los sistemas multiplexados, pero es importante entenderlo también. Un abrazo grande, gracias por estar. Hasta luego.